Vamos abriendo nuestras Biblias, hermanos. Ahí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, damos gracias al Señor que sin sentir, casi sin sentir, hemos ido avanzando en este análisis que el Señor nos está permitiendo del libro de los Hechos. Este recorrido, como ya todos sabemos, lo iniciamos en el capítulo 2. Y hoy, hermanos, estamos por empezar nuestro recorrido en el capítulo número 11. El mensaje de esta mañana se llama Un solo pueblo. A nosotros, como parte de la iglesia, y después de algún tiempo de estar leyendo la Escritura, de estar estudiando juntos, meditando juntos la palabra del Señor, a nosotros nada de lo que la Escritura nos enseña del libro de los Hechos nos sorprende, de ver cómo Dios se encargó de ir moviendo cada pieza y cómo el Señor se encargó de ir conformando lo que hoy conocemos como la iglesia. He sido insistente con ustedes, repitiendo una y otra vez que el libro de los Hechos es un libro es un libro transicional, porque el libro de los Hechos abarca un periodo de aproximadamente 30 años. ¿Por qué lo llamo un libro transicional? Porque se tratan de 30 años de transición, un periodo de tiempo donde el cristianismo se va separando del judaísmo. Ahora, encontramos cosas aquí, como las que ya analizamos en el capítulo 10, de la postura tan determinada, tan radical que Pedro tenía al respecto en cuanto a los gentiles, en cuanto a su dieta, porque todas esas cosas formaban parte de sus raíces, formaban parte de la ley en la cual ellos habían sido enseñados. Cuando nosotros llegamos aquí al capítulo 11 y desde los versos finales del versículo 10 vemos cómo Dios obra y cómo Dios hace visible el plan que quizás antes ellos no lo habían comprendido, ni los discípulos, porque el Señor Jesucristo lo dijo, de que fueran de dos en dos, pero que antes fueran a las ovejas perdidas de Israel. Y ahora en el libro de los Hechos todo lo que Dios viene haciendo. Y tan solo, hermanos, antes de entrar en el estudio, en la revisión de estos primeros versículos, primeros 18 versículos del capítulo 11 que veremos hoy, solamente quiero recordar algo, que hagamos un ejercicio mental de ver lo que Dios ha hecho. Hay muchas personas que piensan que Dios es un Dios elitista. Inclusive, hermanos, entre los círculos más conservadores, hablando de los círculos bautistas, hay quienes tienen ideas erróneas en cuanto a la doctrina, por ejemplo, de la predestinación. Y no entraré en más detalles, pero solamente quiero mencionar, hermanos, que Dios no es Dios de un pueblo solamente. Dios no solamente es un Dios de una raza, de una etnia, de una nación. Dios es un Dios que ama a todo el mundo. Y lo podemos ver no tan solo en Juan 3:16, porque enseguida se nos viene a la mente ese versículo. No solamente lo podemos ver en el Nuevo Testamento, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, podemos darnos cuenta de que Dios está interesado desde el principio en todo el mundo. Los primeros 11 capítulos de Génesis dejan en claro que Dios es un Dios que ama a todo el mundo, que Dios es un Dios global. Es hasta el capítulo 12 que Dios escoge a un hombre. Ni siquiera escoge una nación, Dios escoge un hombre, y ese hombre es Abraham. Y de ese hombre se ocupa de hablarnos el resto de los capítulos del libro de Génesis,
de cómo la familia de Abraham se va desarrollando a pesar de que esas primeras 3 esposas de los primeros 3 patriarcas eran estériles. Dios hace una obra, hermanos, donde va a salir el pueblo de Israel. Entonces Dios no es un Dios elitista. Dios no es un Dios que dice este sí, este no. No. Dios en los primeros 11 capítulos de Génesis se encarga de tratar con todo el mundo. Cuando Él ve que no es posible eso, es que Dios escoge a Abraham. Y es que entonces el resto de la historia se desarrolla la familia patriarcal. Llegamos al libro de Éxodo y vemos una gran explosión demográfica. Faraón quiere acabar con ellos y no puede. Y entonces en el capítulo 3 del libro de Éxodo Dios dice: esta familia de Jacob, los descendientes de Jacob, estos son mi pueblo. Entonces, hasta entonces Dios escoge un pueblo. Ahora, ¿qué hace el Señor? Envía a su Hijo. ¿Y a quiénes lo envía? A su pueblo. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que a lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Pero en el versículo 12 dice, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí, ¿quiénes entran? Todos, judíos y gentiles. Entonces, hermanos, no hay nada extraño para nosotros. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, nosotros encontramos en que había esto enraizado hasta los huesos en la parte judía de la iglesia. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, la iglesia ha crecido, pero resulta que ahí la iglesia tuvo que resolver de una manera sabia un problema, una murmuración, una queja que hubo. Y ahí ese pasaje nos enseña que la parte de las viudas griegas se quejaron de que eran desatendidas en sus necesidades. La parte judía no. Ahora, ¿por qué lo menciono? Para que en todo momento tengamos presente cómo Dios fue conformando la iglesia de judíos, pero también de griegos, o sea, de gentiles. Pero Pedro, hermanos, a pesar de todo eso, él tenía, insisto, enraizada la idea diferente. Y cuando llegamos al capítulo 10, Dios tiene que hacer algo, hermanos, sorprendente en su vida. Y Dios le permite ver a Pedro una visión, ve animales, ve cuadrúpedos, y lo manda a que coma. Y dice: Señor, no. ¿Pero por qué no, Pedro? Porque yo no puedo comer nada que sea inmundo. Y entonces el Señor le revela que no llave nada inmundo porque Él lo ha limpiado. Por su parte, Cornelio recibe una visión. Y en esa visión Dios le ordena a Cornelio de que envíe hombres a Jope para ir a buscar a Pedro y que Pedro venga a su casa. Y Pedro finalmente llega a su casa. Y Pedro lo que hace es hablarle acerca del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que vimos la semana anterior. Ahora dice la Escritura en el capítulo 10, versículo 44, que mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora aquí el tema principal, hermanos, el cual quiero plantear, bueno, lo voy a plantear más adelante, pero teniendo eso como contexto es cuando llegamos al capítulo 11. Porque resulta que en el capítulo 11, vean lo que dice el verso 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora, algo que muy probablemente, hermanos, ocurrió es que Pedro aún ni regresaba todavía a Jerusalén cuando la noticia había llegado
a los hermanos de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y seguramente eso les llenó de sorpresa. Pero ocurre algo donde regularmente muchos incurrimos, y eso algo está en el verso 2 y verso 3, donde dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Quiénes son estos hermanos que son parte de la circuncisión? Es la parte judía de la iglesia. Porque los incircuncisos era la parte gentil, la parte griega, la parte no judía. Y aquí la Escritura nos enseña, por un lado, hermanos, que las noticias vuelan. Porque Pedro ni aún estaba en Judea cuando ya se enteraron de que los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Y seguramente en ese lapso de tiempo en lo que llegó la noticia, y mientras Pedro llegaba, hermanos, empezaron a hacer todo tipo de conjeturas y cuestionamientos y juicios sobre Pedro. Porque cuando finalmente llega Pedro a Jerusalén, dice la Escritura que disputaban con él. O sea, le estaban reclamando probablemente que él había cometido un error y que tenía que dar una explicación clara por qué había hecho tal ofensa. Fíjense. Y muchas veces nosotros, hermanos, caemos en los mismos errores. No esperamos a tener la historia completa para hacer un juicio verdaderamente de valor y evaluar las cosas que realmente están ocurriendo. Somos prestos para juzgar. Somos prestos para hacer juicio. Y lo que ocurre esencialmente en los primeros 18 versículos tiene que ver en que Pedro les informa a los hermanos en Jerusalén, a los apóstoles principalmente en Jerusalén, las cosas que habían ocurrido para que la palabra del Señor llegara a los gentiles. Yo ya he aclarado domingos anteriores que Cornelio no es el primer gentil convertido. Les decía yo que capítulos anteriores la Escritura nos habla acerca de un etíope, un africano, un hombre que sube a Jerusalén para adorar, pero sube a adorar a un Dios que no conoce. Felipe es el predicador. Felipe es al hombre que Dios ocupa para llevarlo al desierto, para acercarse a ese carro y poderle explicar el texto del libro de Isaías. Y aquel hombre comprendió perfectamente la necesidad que él tenía y dijo: oye, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: bueno, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y él dice: sí, yo creo. Ese es el primer gentil convertido. Cuando llegamos a ver la vida de Cornelio, Cornelio no es, hermanos, un hombre que no tiene una relación con Dios, al contrario. Porque el capítulo 10 nos habla que Cornelio es un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios y un hombre que oraba siempre. Ahora, yo he hecho mucho énfasis en ese primer versículo y cómo la Biblia describe a Cornelio. Pero no es el único versículo que nos habla acerca de cuál era la relación o cuál era la condición espiritual que Cornelio tenía. Ahora, del versículo 4 al versículo 16, realmente, hermanos, no nos vamos a ocupar esta mañana en revisarlos. Les voy a decir por qué. Porque esencialmente Pedro lo que hace en esos versículos es informar, es platicar. ¿Qué informa? ¿Qué platica? Por un lado, la visión que él tuvo. Y por otro lado, platica la visión que Cornelio tuvo. De eso se ocupa.
Y ya lo hemos analizado nosotros. Pero hay un versículo donde sí quiero que nosotros esta mañana nos detengamos a ver. Porque si uno ve el versículo dice, ay, aquí hubo un error de parte del pastor. Y es el versículo 14. Si ustedes leyeron entre semana el capítulo 11, probablemente notaron ese versículo 14 y dice, hey, aquí algo no me cuadra con lo que el pastor expuso en los domingos anteriores. Porque el versículo 14 dice, Él te hablará palabras. Está hablando Pedro de parte de la visión que tuvo Cornelio para enviar a buscarlo. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces dicen, ay, entonces Cornelio no tenía una relación con Dios. Cornelio era un religioso. No. Cornelio tenía una relación con Dios. Porque vean, capítulo 10. Veamos algunos versos. Y en domingos anteriores platicaba un poco con mi hermano Raúl, analizando algunos aspectos. Yo le decía al hermano Raúl, fíjate que se me olvidó mencionar tal versículo. Y ahorita se va a acordar el hermano. Pero díganme ustedes, hermanos, independientemente de la descripción que Dios hace de Cornelio en el versículo 1, díganme ustedes si un hombre que no tiene una relación con Dios hace lo siguiente. Primero, verso 30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba, ¿cómo? En ayunas. O sea, ¿él qué estaba haciendo, hermanos? Él estaba ayunando. Porque a continuación dice en el verso 30, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Este hombre, hermanos, estaba ayunando y también estaba orando. Porque era un hombre que tenía una relación establecida con el Señor. ¿Y qué me dicen del versículo 33? ¿Quién que no tiene una relación con el Señor, quién que tiene una relación con el Señor se va a expresar de la manera que se expresó Cornelio? Recibe a Pedro, Cornelio tiene a sus familiares más cercanos y a sus amistades más cercanas, y vean lo que Cornelio dice en el verso 33, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, y vean lo que dice a continuación. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí. ¿Qué cosa? Esas son palabras de Cornelio. En la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Ahora Pedro dice, verso 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y Pedro empieza a presentar al Señor Jesucristo. Y en el verso 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todas las personas que oían el discurso. Nunca se habla de un arrepentimiento. Nunca se habla de salvación. Se habla de que el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya eran creyentes. Ahora, algo, hermanos, que no podemos olvidar jamás, que no es la única ocasión en la cual cuando una persona transmite una indicación de parte de Dios, se modifica algo, se altera algo. Es muy difícil, y en la práctica lo vivimos, es muy difícil que cuando alguien nos dice algo de primera mano, nosotros al transmitirlo lo digamos exactamente igual. Es muy difícil. Luego tenemos que andar aclarando cosas, decir, no, yo no te dije eso.
Sí nos ha pasado, ¿verdad? Y yo tengo un ejemplo bíblico. Y yo sé que si buscamos seguramente vamos a encontrar otro por ahí, o otros más. Pero en el libro de Génesis, hermanos, capítulo 2, fíjese hasta dónde nos vamos a ir. En Génesis capítulo 2, dice un pasaje tan conocido, pero que a lo mejor no le hemos puesto demasiada observación, ponerle demasiado detenimiento a leer. Pero dice el capítulo 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vean, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ahí estamos bien. Dios le da esa indicación a Adán. Pero en el siguiente capítulo, Eva, no Adán, Eva, cuando Satanás llega ahí, vemos que Eva le está platicando las instrucciones que Dios le da a Adán. Y hay una alteración también. Y dice, y la mujer respondió, capítulo 3, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer. Hasta ahí vamos bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí vamos bien. Pero a continuación dice Eva, ¿ni qué? ¿Eso dijo Dios? ¿Sí me explico? No lo dijo. Entonces, es un ejemplo nada más. Cuando llegamos al capítulo 11 del libro de los Hechos y llegamos al versículo 14 de ese capítulo, nos encontramos, dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando volvemos a leer el capítulo 10 nos damos cuenta que nunca ocurrió eso. Simplemente Dios le dice a Cornelio, manda por Pedro, él te va a decir unas palabras. Llega Pedro y Pedro empieza a hablar del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su señorío. Y mientras Pedro aún está predicando, viene sobre ellos el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar en lenguas. Ahora, ¿qué fue realmente entonces lo que pasó aquí? Dios, hermanos, simplemente confirmando que aquello que Cornelio, su familia y sus amigos estaban teniendo era una verdadera relación con Dios. Y Dios lo que tuvo que hacer fue acreditar que verdaderamente esas personas eran hijos de Dios. Y uno pregunta, ¿y la mayor evidencia entonces para quién fue? ¿Para Cornelio y los suyos? ¿O para esta parte de la iglesia donde todavía, luchando entre esa separación del cristianismo con el judaísmo, estaba luchando para asimilar, para aceptar, para comprender de que Dios es un Dios de todas las naciones? Por eso, cuando llegamos al versículo 16 del capítulo 11, dice, entonces me acordé, dice Pedro, lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dice Pedro, verso 17, dice la palabra del Señor, verso 17, una conclusión que Pedro tuvo que sacar. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Él tenía hasta las raíces, el ser judío, las costumbres judías, y tener el pensamiento de que Dios solamente era Dios de los judíos.
Se le olvidó a Pedro y se le olvidó a los apóstoles de que en el Antiguo Testamento Dios levantó un profeta, por ejemplo, un profeta llamado Jonás, y mandó a Jonás a predicar a los ninivitas. Y uno lee la historia de Jonás, y cuando uno es superficial en la lectura de la palabra del Señor, y cuando uno no trata de indagar un poco más cuál era el contexto y por qué tanto rechazo de los israelitas contra los ninivitas, por qué la negación de Jonás para ir a predicar salvación a los ninivitas, uno no entiende. Uno dice, bueno, pues a lo mejor Jonás estaba cansado, ya había. Allá en el libro de los Reyes nos habla por primera vez de que Jonás era profeta, a lo mejor ya estaba cansado de predicar y ahora encima ir con los ninivitas, esa gente cruel, gente enemiga de Israel. Nínive era capital de Asiria. ¿Saben qué hicieron los asirios? Conquistaron el reino del norte. Los asirios fueron los encargados de conquistar a esa parte del reino de Israel, las 10 tribus de Israel. ¿Se acuerdan que hace varios domingos ya vimos cómo el rey asirio desalojó las tierras que ocupaban y las habitó con gente de otras tierras, y ahí se formó un mestizaje? Por eso el odio contra los samaritanos. Bueno, ¿quiénes hicieron eso? Los asirios. Y dicen que en su tiempo no había un ejército más cruel que el asirio. Sanguinarios. Y Jonás por eso estaba renuente a ir a predicar a Nínive. Sin embargo, Dios, que ama a todo el mundo y que ama a todas las naciones, mandó a Jonás a predicar a Nínive. Qué de sorprendente entonces hay que Dios también, hermanos, mande a alguien a predicarle a los gentiles. No hay nada nuevo, porque desde el mismo inicio del relato bíblico Dios se nos presenta a sí mismo diciendo: yo quiero ser Dios de toda la humanidad. Y es sorprendente cómo Dios en esos primeros 11 capítulos tiene que mandar un diluvio. Y después del pasado, el diluvio nuevamente se puebla la tierra, se llena la tierra. Y entonces ahora Dios tiene que hacer una confusión de lenguas. No hay nada nuevo. Dice el Evangelio de Mateo, y por aquí quiero compartírselos, aquí lo traigo anotado. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios no ha cambiado nunca. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 y versículo 6, nos dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: ¿por camino de qué? De gentiles. Cornelio era un gentil. Entonces la instrucción del Señor es: por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos, también son gentiles, no entréis, sino id, y subraya esa palabra, sino id antes. O sea, Dios no quería, el Señor Jesucristo no quería salvar a los gentiles, no quería salvar a los samaritanos, no. Primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando decimos antes o cuando decimos primero, es que va a haber un después o va a haber un segundo. ¿Me explico? Por eso Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, o sea, a su propósito vino, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Tan no le recibieron que todos nosotros sabemos que lo crucificaron.
Todos nosotros sabemos que todas las obras en las cuales el Señor se manifestó de que Él era verdaderamente el enviado de Dios, el Hijo de Dios, no las creyeron. Y el Señor les decía, no me creen a mí, ok, pero crean las obras que yo hago. ¿Cuál fue la clave, por ejemplo, para un hombre como Nicodemo? Un alto jerarca de la iglesia de esos tiempos. ¿No dice el Evangelio de Juan capítulo 3 que vino a Jesús de noche? ¿Y qué palabra le refiere al Señor Jesucristo? Nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, dijo Nicodemo, espérate, el hijo de José, ¿se dice que él es el hijo de Dios? No lo creo, pero estas cosas que él hace... Entonces, hermanos, el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que quiere que todo el mundo crea en Él. Y Pedro en una de sus cartas dice que Dios no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, porque Dios quiere que... Ahí está, hermanos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién es? Todo el mundo. Sin importar si es judío, sin importar si es de otra nación, conocido como gentil. Ahora, en Efesios, capítulo 2, acompáñenme allá, nos damos cuenta, hermanos, de cómo el Señor de todas las naciones, Él ha conformado un solo pueblo. En diciembre del año pasado estábamos por allá haciendo unas cosas por Puebla y entre muchos creyentes estábamos ahí a medianoche y de repente me llaman para hacerme una pregunta bíblica y me dicen, a ver, contesta esta pregunta porque aquí dice el hermano que nosotros somos gentiles. Y yo le dije, éramos gentiles. Ahora somos parte de la iglesia. En la Escritura les he dicho una y otra vez, solamente hay 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Si no soy parte de la iglesia, entonces soy considerado por Dios como un gentil. Porque los mexicanos somos gentiles, porque los norteamericanos son gentiles, porque los españoles son gentiles, porque los rusos son gentiles. Todos son gentiles, menos los israelitas, el nacido en Israel. Pero todas las demás naciones son gentiles. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Dios derribó una pared intermedia de separación. Y es lo que vamos a ver aquí. Dice el capítulo 2, versículo 11, por tanto, estoy en Efesios capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿en cuanto a qué? Hermanos, seguimos siendo tan mexicanos como el nopal. En cuanto a la carne, somos mexicanos. Erais llamados, fíjense, éramos llamados ¿cómo? Incircuncisión. Incircuncisión. Acuérdense que la circuncisión era la señal de un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal fue la circuncisión. Era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora observen, en aquel tiempo estabais ¿cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judío y gentil. Por eso hablamos de tres grupos de personas: judíos, gentiles, y a través del sacrificio de Cristo y a través de creer en Él como Señor y Salvador, es que nos forma parte de un tercer grupo llamado la iglesia. Por eso dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, de Cristo, tanto judíos, dice aquí, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, hermanos, hizo un solo pueblo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El papel que jugó en las manos de Dios el pueblo de Israel fue para ser portador, en primer lugar, para ser receptor de su palabra. Él le da la ley a Moisés para que Moisés la dé a su pueblo. Ellos reciben la palabra de Dios, pero no solamente para percibirla, recibirla, sino para portarla. ¿Por qué digo para portarla? Para que a donde quiera que hubiera un israelita, fuera con él la palabra de Dios y de esa manera compartirla a otros. ¿Sí me explico? Ahora, Israel fue infiel en su responsabilidad que Dios le asignó. Y Dios hace un lado al pueblo de Israel y nos da la oportunidad a nosotros, que en otro tiempo éramos gentiles. Y nos permitió a cada uno de nosotros en su oportunidad, en su momento, bajo una circunstancia distinta, ser receptores de su palabra. Nos adopta como sus hijos y ahora nosotros tenemos el deber de transmitirla a otros para que la voluntad de Dios y el programa de Dios se cumpla. Por eso explico todo esto, hermanos, porque dice Pedro, capítulo 11, verso 17 del libro de los Hechos: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esos son los planes de Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes, dice Efesios también, capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, pues ya no les quedó de otra, ¿verdad? Primero les llegó el chisme. Digamos, primero les llegó la información deformada. Empezaron a cuchichear.
Oye, ya sabes que el hermano Pedro anda por allá y mira que come con los gentiles y hospedó a los gentiles y ahora come con los gentiles y se fue a meter a casa de un tal Cornelio y el chismaral que se armó. Bueno, aquí no ocurre eso, ¿va? Ustedes no saben de eso. Pero un chismaral que se armó. Cuando llegó Pedro lo pusieron. Al haber dicho Pedro, los voy a dejar que hablen. Voy a dejar que se acaben de condenar al haber dicho Pedro. Ahorita viene la mía. Así que creen, hermanos, fíjense que yo tuve una visión, aquel tuvo una visión y que creen vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y quién era yo? Y la clásica de nosotros, ¿va? Es que yo no sabía eso. Bueno, pues si no sabes, cállate. ¿A poco no? Pero nos encanta parlotear, nos encanta que la lengua. Dice el verso 18, entonces estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, ¿qué nos queda a nosotros hacer? ¿Saben qué? Glorificar a Dios. Porque si Dios fuera un Dios elitista, Dios fuera un Dios de una nación, usted y yo no seríamos salvos. Pero Dios, hermanos, en su gran amor, en su infinita misericordia, Él incluye a todo el mundo. Y Él un día nos dio la oportunidad de conocerle. A mí me gusta decir, hubo un día en que Dios estorbó mi vida. Porque es lo que Dios, creo yo que es lo que Dios hace, estorbarnos. Uno de niño tiene planes. ¿Se acuerda cuando usted era niño? Yo sé que algunos tendremos que redoblar esfuerzos para acordarnos cuando éramos niños. Pero cuando éramos niños, hermanos, soñábamos con ser algo cuando fuésemos grandes. Pero ninguno de niño soñaba con ser hijo de Dios. Yo he oído a niños que crecen en nuestra iglesia, imitan que están predicando, que están dirigiendo y los he visto y se ven lindos los niños. Pero nunca he visto a un niño que diga yo cuando sea grande voy a ser hijo de Dios. Porque nunca estamos planeando ser hijos de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, se hace una realidad y una vez más comprobamos que es verdad, porque es cierto, hoy nosotros amamos a Dios, amén. Pero ¿saben qué? Él nos amó primero. Nosotros hoy creemos en Él, hoy nosotros conocemos a Él, conocemos un poco su palabra, pero el que dio el primer paso fue el Señor. Dios, así como usó la vida de alguien en ese asolamiento de la iglesia, Dios usó la vida de una persona para que el evangelio llegara al corazón de Cornelio. Y seguramente Dios usó la vida de Cornelio para que el corazón de su familia fuera creyente y él y su familia para que sus amigos más cercanos conocieran del Señor. Y cada uno de nosotros tiene una historia distinta. ¿Cómo llegó el evangelio a nuestro corazón? El evangelio llegó a mi vida por medio de mi madre. Y así podemos seguir la línea. Pero lo maravilloso, hermanos, y por lo que debemos de glorificar a Dios siempre es porque Él nos ha dado la bendición de conocerlo. Él tenía un plan. Él tiene un plan en el cual nosotros estábamos incluidos. No porque Dios nos haya escogido a nosotros, eso quiero que quede claro, a nosotros sí y a aquellos no, no. ¿Por quién murió Cristo? Por todos. Cristo pagó el pecado de todos.
Pero no todos han aceptado el regalo que nosotros llamamos salvación. Esa es la diferencia. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor. Honrémoslo siempre, hermanos. Honrémoslo siempre. Yo sé. Yo sé que a veces las circunstancias nos ganan. Las dificultades nos desalientan, nos desaniman. A veces somos tan duramente azotados que hasta perdemos las ganas de seguir cultivando nuestra relación con Dios. Pero esta iglesia, hermanos, recuerde que esta iglesia cada domingo recita Habacuc 3:17 al 19. Y esta iglesia cada 8 días dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y seguimos con todo, dice. Hermanos, estamos de paso en esta vida. Hay dificultades, sí, hay desafíos, sí, hay tristezas, sí. Pero Dios está con nosotros. Nosotros, a donde quiera que vayamos, somos una evidencia de lo que Dios ha querido hacer y puede hacer en alguien que confía en Él. Sigamos adelante. No en nuestras fuerzas. No nos agarremos de Dios. Ay, hermano, ¿qué dice? ¿Sí? No nos agarremos de Dios. Al revés, dejémonos que Él nos agarre a nosotros. Si usted lleva un chiquillo de la mano y se tropieza, no se va a caer. Pero si el niño lo lleva agarrado a usted y se tropieza, se va a caer. Y a veces así queremos hacer, si no me agarres. No agarra al chamaco fuerte, no. Y el chamaco quiere agarrarte. Error. Y a veces eso queremos, Señor, me aprietas demasiado, suéltame. Yo te agarro. No. Si tropiezas te vas a caer. Dejemos, hermanos, que Dios sea el que nos agarre a nosotros. Luchemos. No bajemos la guardia. Cuando el boxeador baja la guardia está condenado. Su derrota está por venir. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por darnos la dicha, porque no la puedo calificar de otra manera, Señor. Desde que empezamos nuestro tiempo de oración esta mañana, tú inundaste nuestros corazones, Señor. Te suplicábamos que no fueran nuestras fuerzas, que pudiéramos nosotros entregarte esta ofrenda, Señor. Y creo que nuestra oración ha sido escuchada, ha sido respondida, Señor, y tu Santo Espíritu nos ha permitido el día de hoy poder entregar algo que sea digno de ti. Gracias, Señor, por incluirnos en tus planes. Gracias por estar en cada momento involucrado de manera personal y cercana en nuestras vidas. Gracias, Señor. Sabemos que todo es producto de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Por eso en esta tarde esta iglesia te glorifica, Padre. Y te bendice, Señor. De verdad, gracias. Gracias por la manera como has venido trabajando con nosotros, Señor. Porque así como acomodaste la vida de Cornelio, de Pedro y todos los que estuvieron involucrados en ellos, Señor, así también te
te encargaste de acomodar todas las cosas en nuestra vida, Señor, para poder llegar a conocerte. Hoy quiero darte gracias por toda aquella gente fiel que en el pasado se encargó, Señor, de recibir tu palabra, pero también de ser fiel en transmitirla. Porque gracias a esas personas nosotros te pudimos conocer, porque quisiste usar sus vidas, Señor. Así, Padre, ayúdanos para hacer bendición y llevar tu bendición a la vida de otras personas. Y gracias porque un día a través de la persona de Cristo Jesús, de los dos pueblos, formaste uno solo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en los momentos más difíciles de la vida es cuando de manera más clara vemos que tú estás ahí con nosotros en todo momento, Padre. Dejo en tus manos la vida de tu iglesia, Señor. No solamente la vida de la iglesia aquí presente, no solamente la vida de la iglesia, de esta iglesia local, sino la iglesia que tú te has ocupado en conformar, Señor, en cada nación. Sigue sustentando la vida de tu iglesia. Sigue cuidando de ella, sigue limpiando, Señor, nuestras vestiduras. Anhelamos, Padre, el día de nuestro encuentro personal contigo, Señor. Pero también oramos por aquellos que aún no te conocen, Padre. Yo sé que quisiéramos que Cristo viniera por nosotros, pero también sé que tú eres un Dios paciente y que estás esperando, Señor, que otros vengan a tus pies. Gracias porque un día te interpusiste en nuestro camino, Señor, y hoy moras en nuestros corazones. Despídenos en paz, despídenos con gozo y que tu Santo Espíritu nos siga hablando, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Hemos concluido. No dejemos de orar unos por otros.